Hoy vamos a ver la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Qué bueno. Tito tenía todo el respaldo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de hecho, tenía todo el respaldo divino, porque él tenía autoridad para escribir, para enseñar, por lo que Dios ha hecho en su vida y por lo que estaba haciendo, inclusive a través de la carta, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios, antes de llegar a estos versículos, Pablo está hablando de la necesidad de atender en la sana enseñanza o en la sana doctrina. Y aquí está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia necesitamos entender bien. Es el favor de Dios. Nosotros no merecemos ser salvos. Nosotros no merecemos ser libres de la ira venidera de Dios. Nosotros no merecemos ser libres de esa furia que Dios va a volcar sobre la humanidad, que le dio la espalda. Nosotros no merecemos estar con Él en la eternidad, ya que Él es 3 veces santo, inmaculado. Él es bueno y es misericordioso, y de ahí que ha enviado a su Hijo. Y aquí encontramos que esa gracia, que ese favor de Dios se ha manifestado hace muchos años, siglos, para que el ser humano acceda a su presencia, a su compañía en la eternidad y disfrutar de sus bondades. Ahora dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no excluye a nadie. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es más, su palabra dice que Él amó a la humanidad de tal manera y que por eso envió a su Hijo. Ahora hay un requisito. Necesitamos creer en ese enviado de Dios, que es su Hijo, que se llama Jesús. Necesitamos creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para alcanzar salvación. La gracia que nos redime, la gracia que nos libra, la gracia que a continuación vamos a ver, dice, enseñándonos que la gracia nos enseña no a vivir como nosotros queremos, sino a vivir como Dios quiere, ya que no merecemos, ya que comprendemos eso, que no merecemos la salvación. Entonces, qué bueno que podamos atender y experimentar el favor de Dios, el cual nos enseña a vivir como salvos, no como los perdidos, sino a vivir como aquel que sabe que en la eternidad va a estar en la presencia de su Creador, de su Salvador, de su Proveedor, de su Sanador, de su Ayudador, de su Restaurador, a vivir como salvo, enseñándonos que, y aquí encontramos otra palabra que es preciosa y yo les animo a atender, dice renunciando. La gracia nos enseña a negarnos, a renunciar a todo aquello que batalla contra el alma. No solamente debemos evitar, sino que debemos renunciar totalmente a prácticas que no coinciden con la voluntad de Dios, porque a continuación habla diciendo los deseos de este mundo, que no son pocos, muchos son los deseos mundanales, y estos deseos mundanales quieren absorbernos para llevarnos a su ritmo y a ese fin que no
no es lo que Dios quiere, porque los deseos mundanos, si nos dejamos llevar, su fin va a ser el infierno, su fin va a ser la perdición. El mismo escritor Pablo, que le escribe a Tito, le dice a los romanos, le dice a los corintios que aquellas personas que practican las cosas deliberada, intencionalmente, los deseos mundanales, no van a heredar el reino de los cielos. Por eso decía e insisto en la necesidad de atender a vivir como salvos, a atender en la gracia de Dios que nos está enseñando que debemos renunciar a los deseos mundanales. Él nos da la fuerza para que así podamos actuar, para que así podamos obrar, que cuando su palabra nos indica que no debemos hacer, Él nos da la fuerza para que eso no suceda. Renunciando a la impiedad, a la incredulidad, renunciando a la indiferencia a Dios y en su lugar mirándole, buscando a Él continua y permanentemente. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, atendiendo, comprendiendo esto, vivamos. Aquí hay algo precioso: vida abundante, vida de paz, vida de dicha, vida de felicidad, vida sana, vida segura, vida confiada en aquel que dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Él no miente, continua y permanentemente está con nosotros, aunque a veces no le sintamos o pareciera ser que no está. Él está. Y cuántas veces nos ha quitado de situaciones de enormes dificultades, de dolores, de enfermedades inclusive. Y la Escritura sigue diciendo, mencionando que no solamente vivamos sobria, justa, sino que también podamos hacerlo piadosamente, sobriamente para con nosotros, equilibrado, mesurado, justamente para con nuestros semejantes y piadosamente para con nuestro Creador, para con nuestro Salvador, creyendo en Él, porque para el que cree todo es posible. Y por supuesto que para Dios nada hay imposible. Entonces atendamos en la gracia de Dios y vivamos como salvos, porque nos está enseñando que tenemos que renunciar y que tenemos que atender en su palabra para vivir sobria, justa y piadosamente. Él nos ayude en todos nuestros caminos, nos alienta su palabra, la gracia. Dios te bendiga.